Mi esposa CEO me engañó abiertamente con su asistente masculino, y en un arrebato de ira, expuse todos sus secretos sucios en Internet. Como respuesta, me demandó en los tribunales bajo el cargo de difamación. El juez dictó sentencia en el acto, ordenándome que le pidiera disculpas públicamente en línea durante 10 días consecutivos. Después de que se levantó la sesión, Camelia me dio unas palmaditas en la mejilla con una sonrisa arrogante. Ya te lo dije, que yo busque a un chico joven solo era para darle algo de emoción a nuestro matrimonio aburrido. Cuando me canse de divertirme, volveré naturalmente a la familia. ¿Por qué no puedes entenderme? Además, no estoy de acuerdo con el divorcio. ¿Qué puede hacer alguien como tú? ¿Un influencer de poca monta? Ella pensaba que su poder y estatus me harían obediente. Lo que no sabía era que yo ya había preparado mi contraataque. Esa misma noche, un video titulado Almohadilla Día 1 de disculparme con mi esposa devota almohadilla se volvió viral en internet y alcanzó el tercer puesto en tendencias. Mientras tanto, Camelia, que estaba en una cita con su asistente Samuel, se quedó paralizada al ver las publicaciones donde la etiquetaban. Capítulo 1. Este tribunal resuelve lo siguiente. Se ordena al demandado, Alexia, que a partir de la entrada en vigor de esta sentencia, publique durante 10 días consecutivos un video de disculpa pública dirigido a la señora Camelia en plataformas en línea, y que le indemnice con 100,000 yuanes. ¡Bam! El golpe del mazo cayó como si hubiera impactado directamente en mi columna vertebral. ¡Qué irónico! Miré fijamente la luz del sol que entraba por la ventana, pero lo único que sentía era frío. Mi abogado me dio una palmada en el hombro. Señor, no se tome demasiado a pecho el caso de difamación. Lo importante es la próxima demanda de divorcio. No pude escuchar lo que siguió. Sentía como si tuviera los oídos llenos de algodón y la mente completamente en blanco. Yo era claramente la víctima de la infidelidad de mi esposa. Entonces, ¿por qué tenía que ser yo quien le pidiera disculpas? Incluso si, llevado por la rabia, había influido en la opinión pública en Internet y cruzado la línea legal, me obligaron a hacerlo. La primera vez que descubrí que mi esposa Camelia me engañaba, pedí el divorcio sin dudar. Si el matrimonio ya estaba deteriorado, lo mejor era separarnos limpiamente, pero no solo rompió el acuerdo de divorcio, sino que además dijo sin vergüenza, solo fue un beso. ¿No puedes dejar de ser tan sensible? No tuve más opción que reunir más pruebas de su relación con su asistente Samuel y contratar a un abogado para presentar la demanda de divorcio, pero ella huyó al extranjero, usando el trabajo como excusa para solicitar un aplazamiento ante el tribunal. En realidad, estaba disfrutando de su mundo de 2 personas en el extranjero con Samuel. Fue durante ese tiempo cuando cruzó completamente la línea. Incluso animó a Samuel a enviarme fotos de ellos en la cama, junto con mensajes provocadores. No esperaba que una mujer rica y guapa cerca de los 30 tuviera un cuerpo tan espectacular. Joder, se siente increíble. Perdí completamente el control. Destrocé todo en la casa, pero mi ira no se calmaba. Así que inicié sesión en mi cuenta de stream y publiqué todas las pruebas de esos infieles despreciables en Internet, provocando la indignación pública. Pensé que si iba a caer, ninguno de nosotros lo tendría fácil. Pero no esperaba que Camelia estuviera totalmente preparada. La opinión pública fue rápidamente suprimida, e incluso me demandó. Alexia. Levanté la vista por reflejo. Camelia se acercó, radiante y llena de sí misma, con el sonido de sus tacones resonando en el suelo. Fruncí ligeramente el ceño y me levanté para irme. Detente ahí. Corrió tras de mí y me agarró. ¿Ya terminaste de hacer el ridículo? Estoy ocupadísima todos los días. Y por una tontería como esta, ¿sabes cuánto tiempo valioso me has hecho perder? ¿Ocupada acostándote con Samuel? Le respondí sin piedad. Ya no sentía nada por esta mujer, ni una pizca de amor que daba. La expresión de Camelia se oscureció al instante. ¿No puede ser como los maridos de mis amigas y simplemente hacer la vista gorda? Además, no estoy de acuerdo con el divorcio. Mientras hablaba, extendió su mano delgada y me dio unas palmaditas en la mejilla. ¿Qué puede hacer alguien como tú, un influencer de poca monta, contra mí? Ya te dije, solo estoy un poco cansada de este matrimonio de 5 años. Encontré a un chico joven para darle algo de emoción. ¿Por qué no puedes entenderme? ¿Por qué insistes en hacer un escándalo con el divorcio? Lárgate. Aparté su mano de un golpe. No menciones a esas 3 amigas tuyas, que son unas completas idiotas. ¿Qué pasa? Debería darte las gracias porque tus gustos son normales y por eso encontraste a otro para ponerme los cuernos. Tú. Basta de tonterías.
La interrumpí directamente. Lo único que quieres es mantener tu imagen perfecta de CEO y ganar ese premio nacional a la mujer joven destacada, ¿verdad? ¿Quieres que la bandera roja en casa no caiga mientras las banderas de colores ondean afuera? Te digo que eso es imposible. Este divorcio, lo voy a conseguir, pase lo que pase. Capítulo 2. Camelia se quedó con el rostro cambiando entre el verde y el rojo por la rabia, mirándome fijamente sin parpadear, durante un buen rato. Luego volvió a colgarse una sonrisa indiferente. Interesante. Esto es mucho más divertido que jugar con un chico joven. Quiero ver cómo piensas obligarme a divorciarme. Después de decir eso, giró el cuerpo y se marchó a grandes pasos. Cuando pasamos uno al lado del otro, los labios de Camelia se movieron ligeramente. No olvides cumplir con la sentencia del tribunal. Entrecerré los ojos mientras observaba su figura alejarse. Saqué el teléfono y confirmé que la grabación estaba intacta. Solo entonces solté un suspiro de alivio en silencio. Muy bien, otra prueba más. Con lo que ya había recopilado antes, era más que suficiente para jugar esta partida. ¿Te gusta aplastar a los demás y escuchar disculpas? Entonces me disculparé como es debido. Camelia, más te vale estar preparada. Una hora después, regresé a mi estudio, como streamer de exteriores con millones de seguidores. Era inevitable tener un equipo de operación. Al verme, todos los miembros del equipo mostraron preocupación. Aunque el video había sido retirado por Camelia, el impacto seguía ahí. Las mujeres suelen ser vistas como la parte vulnerable por defecto. Aunque Camelia Su fuera la presidenta del grupo Su, la mayoría de la gente seguiría de su lado. Tras indicarles que todo estaba bien, me encerré directamente en la oficina. Encendí el ordenador. Abrí un documento y mis dedos comenzaron a teclear rápidamente, de una sola vez. Redacté 10 guiones de disculpa. El contenido se completó muy rápido. El título sería, Día 1 de disculparme con mi esposa devota. Los días siguientes solo necesitarían cambiar el número. Video de disculpa día 1. Señora Camelia. Hola, soy su esposo, Alexia, por haber publicado anteriormente comentarios inapropiados sobre usted en diversas plataformas. Le presento aquí mis más sinceras disculpas. Lo siento. Usted y el señor Samuel están unidos por un amor verdadero. No debí exponer en internet el hecho de su infidelidad dentro del matrimonio, según su petición. Aunque su conducta sea cuestionable, no debí publicar comentarios que la insultaran ni que vulneraran sus derechos personales. Tras reflexionar profundamente, me doy cuenta de que fui estrecho de mente. Usted no fue infiel, sino que simplemente tiene un amor muy amplio. Hoy, tras el cierre del juicio, usted me dijo que encontrar a un hombre joven era solo para aliviar el aburrimiento de nuestros 5 años de matrimonio. En ese momento, lo entendí. Usted es una joven y destacada presidenta empresarial. No debí intentar monopolizar su amor. Su amor debería extenderse por todo el país e incluso por el mundo. Por ello, le ofrezco nuevamente mis disculpas. Al final del video añadí una extra sorpresa, la grabación arrogante de Camelia después de la audiencia. Ella no solicitó que el tribunal revisara el contenido, así que si yo me disculpaba basándome en los hechos, no había ningún problema. Una vez terminada la edición, no me apresuré a publicarlo. En su lugar, cambié el fondo y comencé a grabar los otros 9 videos. Bastaba conseguir la plantilla del primero, pero los extras sorpresas serían diferentes. Por ejemplo, en el segundo video de disculpa, aparentaba decir que Camelia siempre me hacía pequeños regalos sin querer, pero el extra mostraba las facturas de artículos de lujo carísimos que ella compraba para Samuel, y esos supuestos regalos adicionales, todos sin excepción, terminaban dándomelos a mí. También añadí capturas de las publicaciones de Samuel presumiendo como prueba. En el tercer video, le agradecía sinceramente a Camelia por dejar su ajetreado trabajo y traer comida del hotel a casa para celebrar mi cumpleaños. En realidad, eran sobras de lo que ella había comido con Samuel, nuevamente con capturas de sus redes como evidencia. En los siguientes videos, usé el mismo contraste. En apariencia me arrepentía, pero en realidad adjuntaba pruebas de cómo Camelia, para darme una lección, iba abiertamente a hoteles con Samuel e incluso lo animaba a enviarme fotos y mensajes burlones. Al caer la tarde, tras más de 3 horas de trabajo, terminé de producir los 10 videos de disculpa. Llamé a mi asistente Freya y le pedí que empezara a publicarlos ese mismo día. Le recalqué que pagara por promoción y que actualizara cada mañana temprano. Ella se quedó atónita un momento, pero aún así preguntó para confirmar. Ale, ¿no tienes miedo de que estos videos de disculpa vuelvan a llevarte a los tribunales y los retiren? No te preocupes, tengo un plan. Hice una pausa y añadí,
Y también públicalos en mi cuenta de TikTok internacional. Hay que maximizar el alcance. ¿No estarás pensando en hacer algo peligroso otra vez? Freya me miró con evidente preocupación, pero yo simplemente hice un gesto con la mano sin decir nada. Publicar los videos era una cosa. Lo más importante era mantenerlos en línea. De lo contrario, sería repetir el mismo error. Golpeé ligeramente la mesa con los dedos y suspiré. Ahora solo quedaba firmar un contrato de esclavitud y arrastrar a 2 grandes respaldos a este juego. De lo contrario, enfrentarse al poder del capital no sería nada fácil. Capítulo 3. Mientras yo me esforzaba grabando, Camelia ya estaba disfrutando despreocupadamente en una mansión privada. En ese momento, estaba recostada perezosamente en el sofá, disfrutando de los halagos de sus 3 amigas íntimas, mientras jugaba con Samuel, que estaba arrodillado a un lado sirviéndola. Camelia, demandarlo fue solo el primer paso. Tienes que hacer que ese inútil entienda lo que pasa cuando provocas al capital. Exacto. Un don nadie todavía se atreve a pedirle el divorcio a su dueña. Se cree alguien importante. Al escuchar la palabra divorcio, Camelia frunció ligeramente el ceño y su expresión se volvió sombría. Una de sus amigas, llamada Rita, percibió la situación y de inmediato hizo un gesto con la mirada para detener a las otras 2. Era muy astuta. Sabía que Camelia no estaba de buen humor ese día, porque desde que empezó a engañar abiertamente, cada vez que llegaba a la mansión solía arrastrar a Samuel a la habitación contigua para desahogarse primero, pero hoy no lo había hecho, y eso decía mucho. Las otras 2 también reaccionaron y enseguida preguntaron con preocupación. Camelia dio un pequeño sorbo a su vino tinto y, tras calmarse un poco, habló lentamente. Alexia está decidido a divorciarse de mí. ¿Tienen alguna forma de hacer que se comporte? ¿Te preocupa que justo ahora el escándalo del divorcio crezca y afecte a que ganes el premio nacional a la joven destacada? Sí, Camelia dejó la copa. Si consigo ese premio, el grupo crecerá aún más y mi madre finalmente me cederá todo el poder. El ambiente quedó en silencio. Las 4 mujeres comenzaron a pensar intensamente en una solución. Al cabo de un rato, Rita golpeó su pierna con entusiasmo. Camelia, puedes empezar por la familia de Alexia. No servirá de mucho. Camelia negó con la cabeza. Su familia es reconstituida, aunque todos lo tratan bien. Él rara vez vuelve a casa. Depende del asunto. Si a su madre biológica le pasa algo, ¿crees que se quedará de brazos cruzados? Aquellas palabras hicieron que Camelia reaccionara, indicándole que continuara. Rita no dio rodeos. ¿Su madre no es una funcionaria de bajo rango? Puedes tenderle una trampa y ensuciar su reputación. Si Alexia obedece, te detienes a tiempo, pero si no sabe lo que le conviene, haces que su familia no tenga paz. Tras decir esto, miró fijamente a Camelia, que estaba pensativa con la mirada baja. Después de un rato, Camelia asintió, indicando que valía la pena intentarlo, pero antes de que pudiera hacer una llamada para dar instrucciones, se escuchó un grito fuera de lugar. Todas fruncieron el ceño y miraron a Samuel. Samuel levantó el teléfono con manos temblorosas. Hermana Camelia, no es bueno, pasó algo grande. ¿Qué podría pasar? El cielo no se va a caer. Camelia habló con desprecio, pero aún así tomó el teléfono. Un video titulado Almohadilla Día 1 de disculparme con mi esposa devota almohadilla apareció ante sus ojos. Actualmente ocupaba el 3er lugar en tendencias. Y seguía subiendo. Ese título no le gustó, pero al ver a Alexia comenzar con la disculpa, la comisura de sus labios se elevó ligeramente sin poder evitarlo. Sin embargo, lo que vino después cambió completamente el tono, y el rostro de Camelia se ensombreció al instante, especialmente aquella grabación suya hablando con arrogancia después del juicio, que resultaba extremadamente irritante. Todos los presentes la escucharon claramente a través del altavoz, quedándose boquiabiertos en incredulidad. Él, ¿cómo se atreve? Camelia apretó el teléfono con fuerza, sus nudillos volviéndose blancos. Los comentarios estaban llenos de insultos hacia ella. ¿Y esta mujer todavía quiere competir por el premio juvenil? Mejor que se vaya a casa a dormir. Mujer asquerosa y malvada. Deja de arruinar a la gente decente. Él es alguien que ha dado gloria al país en el ámbito de los deportes extremos. Primera vez que veo a alguien infiel tan arrogante. Solo porque tiene dinero hace lo que quiere. Seguro no tendrá buen final. Ojalá tenga 8 hijos de golpe. Al ver esos comentarios venenosos, el rostro de Camelia se volvió completamente oscuro, rechinando los dientes y temblando de rabia. Al segundo siguiente, soltó un grito agudo, como un volcán en erupción, y lanzó el teléfono con fuerza contra el suelo. La pantalla se hizo añicos al instante. Samuel contrajo ligeramente la comisura del ojo, mostrando una expresión resentida.
Camelia lo ignoró y sacó su agenda de contactos para resolver el problema, pero llamada tras llamada. Los resultados hicieron que su ira se transformara poco a poco en desconcierto, y luego en pánico. Los jefes de las plataformas que antes le hacían favores ahora no querían meterse en problemas con Alexia. Incluso le aconsejaban que no actuara impulsivamente y que lo resolviera de forma pacífica, porque, para poder enfrentarse al poder del capital de Camelia, Alexia ya había firmado 2 contratos de esclavitud como protección. Había vuelto a colaborar con el equipo internacional de deportes extremos Black Ball, comprometiéndose a completar, dentro de ese año, uno de los desafíos de las 8 pruebas de Osaki. Capítulo 4. Hace 6 años, Alexia, con el patrocinio de Black Ball Deportes Extremos, completó los desafíos de hielo solidificado y espíritu del agua, alcanzando la fama de un solo golpe. Ahora, la web oficial ya había anunciado que protegerían a su viejo compañero durante su preparación, enfatizando que, en cualquier aspecto, la empresa haría todo lo posible por apoyarlo, aunque se tratara de una organización en el extranjero. Su influencia era mucho mayor que la del Grupo Su. Además, Camelia solo era la presidenta y no podía representar a todo el grupo. Si los intereses de la empresa se veían perjudicados, los accionistas podrían unirse para destituirla. Lo que más le dolía a Camelia era que Alexia también se había unido a la Asociación Nacional de Deportes Extremos, ocupando el cargo de vicepresidente. El presidente incluso expresó públicamente su apoyo a Alexia, diciendo que la opinión pública debe volver a los hechos, y etiquetó la cuenta oficial del organismo regulador. Al principio, Camelia lo despreció, pero tras investigar por varias vías, descubrió que el presidente tenía un trasfondo muy poderoso. No pudo averiguar detalles concretos, solo que, si lo provocabas, debías prepararte para pagar un precio muy alto. En ese momento, Camelia entró en pánico. Yo regresé al dúplex que había comprado antes del matrimonio. Me acurruqué completamente en el sofá, mientras mi mente no dejaba de pensar en escalar a mano libre la cascada Ángel de 980 metros de altura. Ese era el trato que había hecho con Black Ball Deportes Extremos. Después de 6 años, al recordar aquella locura del pasado, surgía en mí, sin razón aparente, un profundo respeto y temor hacia la naturaleza. En la cima del Mont Blanc, en los Alpes, a 4.800 metros de altitud, desafié un descenso extremo en esquí con explosivos. En el momento en que lancé la granada, experimenté de verdad lo que era volar mientras una avalancha te perseguía por detrás. Y ese mismo año, fui a Hawái para practicar surf extremo en el arrecife exterior de Tiburones Blancos, donde estuve a punto de morir aplastado por una ola gigante de 22 metros. Aunque lo logré y obtuve fama y fortuna, en realidad fue pura suerte del destino. Pero ahora, cerca de los 30 años, solo porque Camelia, apoyada en su enorme poder económico, se negaba a divorciarse, me había empujado otra vez al borde de la muerte. Lo irónico es que todo esto comenzó por un matrimonio fallido. Me levanté de golpe, me senté con las piernas cruzadas e intenté eliminar los pensamientos intrusivos mediante la meditación. Pero de pronto, la vibración urgente del teléfono me interrumpió. Era una llamada de Camelia. Tras pensarlo un momento, aún así presioné el botón de contestar. En cuanto se conectó la llamada, la voz aguda de Camelia estalló al otro lado. Alexia, te has pasado. Ahora todo Internet se está riendo de mí. Borra el video de inmediato, o no me culpes por lo que haga. Ya lo había previsto, así que aparté el teléfono antes de tiempo. Cuando terminó de gritar, lo acerqué de nuevo lentamente al oído. Luego hablé con tono calmado. ¿Ya terminaste? Tú, basta de tonterías. Mañana a las 9 de la mañana, nos vemos en la oficina de asuntos civiles. La interrumpí fríamente. Trae los documentos. El acuerdo de divorcio ya está listo. Solo tienes que firmar. Quiero 30 millones en efectivo. ¿30 millones? ¿Por qué no vas a robar directamente? Camelia Su, no lo olvides. Fui directo al punto. Fuiste tú quien me engañó dentro del matrimonio, quien me puso los cuernos. Y además, la marca de exteriores que ahora es el negocio principal de tu grupo Su se levantó gracias a mi patrocinio a bajo precio y a la cesión gratuita de mi imagen, lo que permitió que el grupo saliera de la crisis. Así que no negocies conmigo. Esto es lo que me debes. Ya lo había calculado antes, aparte de algunas propiedades. Camelia tenía menos de 40 millones en efectivo. Lo más urgente era conseguir el dinero y divorciarme rápidamente, para librarme de esa maldita etiqueta de cornudo. Al otro lado de la línea, Camelia guardó silencio unos segundos, y luego suavizó su tono. Ale, ¿de verdad nuestros 5 años de matrimonio tienen que terminar así?
En realidad, aún siento algo por ti. Basta. Se me agotó la paciencia, Camelia. Nadie es idiota. Dices que aún tienes sentimientos por mí. Mientras te acuestas con Samuel, lo dejas provocarme. Me envías fotos de ustedes en la cama. No me digas que, siendo presidenta, te pueden engañar con trucos tan infantiles. Aquel día solo estaba de mal humor y bebí demasiado. Fue un accidente. Se apresuró a justificarse, sin darse cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. Me froté las sienes, que latían con dolor, perdiendo por completo la paciencia para seguir hablando. Camelia, deja de jugar conmigo. Si mañana no apareces en la oficina de asuntos civiles, atente a las consecuencias. Quiero ver qué ocurre primero, si se desploma el precio de las acciones de tu grupo SU, o si eliminan mis videos. Tras decir eso, colgué directamente. Ahora, con el presidente de la asociación de mi lado, si Camelia quería volver a aplastarme con el poder del capital, tendría que pensárselo 2 veces. Cerré los ojos y tardé mucho en calmar mi ira. En mi mente aparecía aquella figura con coleta, vestida con una sencilla camisa blanca y unos vaqueros. Y la Camelia actual, convertida en una poderosa presidenta. Ambas imágenes se superponían y luego se separaban, una y otra vez. Al final, las 2 figuras se desvanecieron como burbujas. Capítulo 5. La Camelia de hace 6 años era sincera, inteligente y tenaz. Además, tenía una determinación que no aceptaba la derrota. Al ver en internet mis logros en el extranjero, llevó consigo un plan que podía sacar al grupo SU de su crisis y viajó sola al extranjero para hablar conmigo de cooperación. Cuando miré esos ojos suyos, como si escondieran estrellas, en ese instante, caí un poco por ella. Claro, que me atrajera su apariencia era una parte, pero también era real mi deseo de ayudar a que una marca nacional llegara al mundo. Al enterarme de que la cadena de capital del grupo SU estaba en tensión, no me aproveché de la situación. Solo cobré 1,5 millones de yuanes por 2 años de patrocinio, e incluso renuncié a los derechos de imagen y otros gastos. Luego ayudé a Camelia a recopilar investigaciones tanto dentro como fuera del país, a mejorar diseños de ropa que se ajustaran mejor a los deportes al aire libre y al mismo tiempo fueran modernos, y a construir una historia de marca basada en un ascenso desde lo humilde. Después de 3 meses de relación, nos convertimos en pareja, y al año siguiente, cuando la marca explotó en popularidad, nos casamos. Como tanto el padre de Camelia como el mío habían fallecido por enfermedad, la madre de Camelia sugirió que la boda fuera discreta. En ese momento, ninguno de los dos pensó demasiado en ello, hasta el 2.º año de matrimonio, cuando el grupo SU salió de la crisis gracias a la nueva marca. La madre de Camelia mostró su verdadera cara. Comenzó a mirarme como si evaluara mercancía, con palabras llenas de desprecio, y cuando mi contrato expiró, me expulsó sin dudarlo, eligiendo a otra celebridad como imagen de la marca. Al principio, Camelia estaba muy insatisfecha con la actitud y acciones de su madre, y madre e hija discutían con frecuencia, pero después, cuando sus 3 amigas regresaron al país e intervinieron constantemente en nuestra vida, comenzaron a inculcarle ideas sobre cómo controlar a un marido. Poco a poco, Camelia también cambió. Eso fue en el 3.er año de nuestro matrimonio. Más tarde, dejé de centrarme en la familia y amplié mi estudio, contratando gente, aprovechando la popularidad que aún me quedaba para convertirme en streamer de deportes al aire libre. Freya y los demás también fueron contratados en ese periodo. Por suerte reaccioné a tiempo. Camelia, que ese mismo año fue ascendida a presidenta, estaba cada vez más ocupada, y nuestra relación pasó, sin darnos cuenta, de ser de esposos a convertirse en una especie de sociedad basada en necesidades. La grieta ya existía desde hacía tiempo. En cuanto a Samuel, solo fue la chispa que encendió el barril de pólvora. Me levanté y caminé hacia el mueble de bebidas, sacando una botella de licor fuerte. El líquido ámbar cayó en el vaso, pero no lo bebí, solo lo acerqué a la nariz, dejando que el olor del alcohol estimulara mis sentidos. Después de descubrir que Camelia y Samuel tenían una relación ambigua, fui directo al grano. Si el matrimonio ya se había deteriorado, lo mejor era separarse en buenos términos, pero no solo se negó, sino que dijo con ligereza, solo fue un beso. ¿De verdad tienes que ser tan sensible? Y luego comenzó a evitarme deliberadamente, así que fui a buscar a la madre de Camelia, que nunca me había apreciado, pensando que al menos ella estaría dispuesta a aceptar el divorcio, pero me cerraron la puerta en la cara, y el mayordomo me transmitió un mensaje. La señora decía que yo, siendo solo un tipo del deporte, debería alegrarme de no haber sido abandonado, y que no tenía derecho a pedir el divorcio.
Fue en ese momento cuando empecé a investigar las pruebas de la infidelidad de Camelia, y tras una serie de tiras y aflojas, terminé siendo yo quien fue llevado a los tribunales. Al pensar en eso, tomé el teléfono y marqué un número. Atlas, necesito que me hagas un favor. ¿Desde cuándo eres tan formal conmigo? Dime qué necesitas. Inconscientemente miré hacia el mueble de la televisión, donde había una foto grupal llena de juventud. El que sonreía con ese aire rebelde y hacía a escondidas el gesto de tijera sobre mi cabeza era Atlas. Su nombre real era Atlas. Era mi mejor amigo del equipo de esquí en la escuela deportiva. En estos años había abierto varios clubes y bares, relacionándose con todo tipo de gente. Para ciertos asuntos, era el más adecuado. A Camelia no la iba a dejar escapar. Y sus 3 amigas, junto con Samuel, tampoco saldrían bien parados. Lo de Samuel, sabiendo que era el amante y aún así insistiendo en serlo, ni siquiera merecía comentarios. Los más detestables eran las 3 amigas de Camelia. Las 3 habían actuado como sus estrategas, dándole ideas retorcidas. Le enseñaron a manipular y educar a su marido. Le sugirieron demandarme para aplastarme con poder. Y querían que yo obedeciera y actuara como un pagafantas. Si no me encargaba de esta basura, esa espina en mi corazón no desaparecería. Después de escuchar lo que le pedí, Atlas aceptó sin dudar. No hay problema, yo me encargo. Gracias, hermano. Pero asegúrate de no dejar cabos sueltos, dije con sinceridad. Tranquilo. Capítulo 6. Al día siguiente, estaba de pie frente a la oficina de asuntos civiles, concentrado en revisar en mi teléfono la información sobre la cascada Ángel. La fuerza y el valor eran indispensables, pero también había que conocer cada detalle como un cirujano para aumentar las probabilidades de éxito. El ruido repentino de un motor se acercó desde la distancia. Levanté la vista y, al ver que la matrícula del Maybach pertenecía al coche de la madre de Camelia, no pude evitar fruncir el ceño. Cuando el vehículo se detuvo, una mujer bien cuidada descendió primero, seguida por Camelia. Ese día, el maquillaje de Camelia seguía siendo impecable, pero no lograba ocultar el cansancio en sus ojos. Evidentemente, había sido reprendida por su dominante madre. Nada mal. Alexia, la madre de Camelia, fue la primera en atacar. 30 millones, ¿estás chantajeando a mi hija? Es lo que me corresponde. Mi voz era baja y firme, sin el menor temor. ¿Crees que vales eso? Deberías mirarte al espejo. La madre de Camelia soltó una risa despectiva, con el tono arrogante de alguien acostumbrado al poder. ¿Te atreves a difamar a mi hija, dañando su reputación y afectando el precio de las acciones del grupo? ¿Acaso estás cansado de vivir? Mientras hablaba, sacó de su bolso un acuerdo de divorcio. Firma. Luego publica una declaración en internet admitiendo que todo lo anterior fueron calumnias, que no estabas bien mentalmente y vete sin llevarte nada. Desaparece obedientemente. ¿De lo contrario qué? La interrumpí con calma. ¿Como aquella vez que me utilizaste y luego me desechaste? ¿O como cuando fui a verte y me cerraste la puerta en la cara, llamándome tipo del deporte? El rostro de la madre de Camelia se ensombreció, lengua afilada. ¿Crees que por encontrar un respaldo y publicar unos videos sarcásticos puedes enfrentarte a mí? Te lo digo, la red de contactos del grupo Su no es algo que un pequeño influencer como tú pueda imaginar. Puedo hacer que tus videos desaparezcan por completo. Y también puedo hacer que no tengas cabida en este país. Ah, sí. Hablé con calma, tomé el teléfono, toqué la pantalla un par de veces y se lo mostré. Parece que tu red de contactos no es tan eficaz. En la pantalla aparecía la lista de tendencias del día, almohadilla día 2 disculpándome con mi esposa de amor amplio. Almohadilla ocupaba claramente el primer lugar, mientras que el video de ayer estaba en segundo. Las pupilas de la madre de Camelia se contrajeron. Claramente no esperaba que sus influencias no hubieran funcionado. Ni siquiera los comentaristas pagados habían logrado mover la situación. Aún así, fingió calma. Quizás aún no han actuado de verdad. Espera a que. Me temo que no podrás esperar a que el señor Wang o el subdirector Li te ayuden. Retiré el teléfono y la miré. Se te olvidó que el presidente de la Asociación de Deportes Extremos se apellida Nin. Su tío abuelo, antes de retirarse, formaba parte de los niveles más altos del poder. Las personas en las que confías probablemente ahora estén tomando té en algún lugar. El rostro de la madre de Camelia finalmente cambió, y sus labios comenzaron a temblar involuntariamente. Detrás de ella, Camelia mostró por primera vez un claro pánico, hablando casi por reflejo. ¿Cómo es posible? No hay nada imposible. Yo arriesgo mi vida para ayudarle a lograr resultados. Que él me ayude un poco es lo más normal.
La asociación solo era un trampolín para el presidente Nin. Hace 2 años, cuando llegó, ya me había contactado para que ayudara a la asociación a alcanzar nuevos niveles. En aquel entonces, estaba centrado en la familia y rechacé la oferta con cortesía. Pero al final, di vueltas y terminé uniéndome. La madre de Camelia, sin querer aceptar la realidad, sacó el teléfono y comenzó a hacer llamadas, pero todas devolvían tono ocupado. En ese momento, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, aunque aún quedaba rastro de resistencia en su mirada. Al verla así, me acerqué a su oído y le susurré algo, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Retrocedió un paso bruscamente, señalándome con la mano temblorosa. Tú, estás diciendo tonterías. Si son tonterías o no, tú lo sabes. Sonreí levemente. Entonces, ¿podemos divorciarnos ahora? Esos 30 millones son la compensación que me corresponde. Tus asuntos, haré como si no lo supiera. Dicho esto, también saqué un acuerdo de divorcio y se lo entregué. Camelia no escuchó lo que había dicho. Sus ojos estaban fijos en el documento, completamente absorta. Abrió la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirarme, pero antes de que pudiera hablar, su madre la sujetó del brazo. Firma. La voz de su madre temblaba ligeramente. No hay tiempo que perder. Pero, mamá, mira lo inútil que eres. Al ver a su hija así, la interrumpió de inmediato. Si engañaste, señaló la nariz de Camelia. ¿Con tus condiciones te faltan hombres? Deja de hacer el ridículo aquí. Tras decir eso, la arrastró sin más hacia el interior. Camelia se resistía mientras sollozaba. Mamá, aún lo amo, no quiero divorciarme. En el momento en que recibí el certificado de divorcio, sentí como todo mi cuerpo se aligeraba, con la transferencia de los 30 millones completada. El divorcio que había durado 2 meses finalmente llegó a su fin. Al salir de la oficina de asuntos civiles, la madre de Camelia tiró de ella hacia el coche. Mientras Camelia miraba hacia atrás una y otra vez, observé cómo se marchaban. Luego me giré y caminé hacia el BMW M5 que me esperaba. El divorcio era solo el primer paso, pero la tormenta apenas acababa de comenzar. Capítulo 7. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 10 días. Sin salida, Camelia me esperó a la entrada de mi urbanización. Durante este tiempo, tanto ella como su madre quedaron completamente acabadas. Incorporé en los siguientes videos de disculpa las grabaciones de seguridad donde la madre de Camelia me amenazaba en la oficina de asuntos civiles. Con el respaldo de la Asociación Nacional de Deportes Extremos y de la empresa extranjera Black Bull, la opinión pública se volvió abrumadora, provocando que las acciones del grupo SU cayeran directamente al límite diario. Los accionistas, furiosos, destituyeron a madre e hija de sus cargos. Samuel también fue despedido y vetado. Esto fue gracias a las desastrosas decisiones que la madre de Camelia había tomado años atrás, lo que dio a los accionistas la oportunidad perfecta. En aquel entonces, tras la muerte del padre de Camelia, su madre, para asegurar su posición como presidenta del consejo, había cedido parte de las acciones para apaciguar a los demás, provocando una dispersión del poder. Así, si los accionistas se unían, podían destituirla fácilmente. La destitución forzada enfureció a la madre de Camelia. En un arrebato, demandó a todos, a mí, a la Asociación de Deportes Extremos, a la empresa extranjera Black Bull y a los propios accionistas del grupo SU. Eso fue como meter la mano en un avispero. Estando sola, quedó inmediatamente en desventaja. Y las desgracias no terminaron ahí. Hace apenas 2 días, Atlas logró descubrir un escándalo impactante de la madre de Camelia. Sin dudarlo, le pedí que enviara a alguien a denunciarla de forma anónima, acusándola de actividades ilegales en una escuela artística privada que ella había financiado. Esto lo había descubierto accidentalmente antes de que Camelia me llevara a los tribunales. En aquel entonces, después de que esa vieja me cerrara la puerta en la cara, cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Así que regresé de improviso. Por pura casualidad, vi como 2 chicos de poco más de 20 años eran sacados de su villa, siendo ayudados a caminar. Ambos lloraban mientras subían a una furgoneta, con las piernas juntas, claramente incómodos. En ese momento sospeché y tomé fotos en secreto, enviándoselas a Atlas para que investigara. Ahora que las pruebas estaban prácticamente completas, las autoridades detuvieron directamente a la madre de Camelia para investigarla, dejando a Camelia sin ningún respaldo. Hoy el caso contra la madre de Camelia ya ha sido oficialmente abierto, pero abarca demasiados aspectos. Por ello, las cuentas de madre e hija han sido congeladas, e incluso el grupo SU debe cooperar con las auditorías. Sin un centavo,
Camelia fue a buscar ayuda de sus 3 amigas, pero lo único que recibió fueron insultos despiadados, porque con la publicación continua de los videos, ellas también se convirtieron en blanco de críticas en Internet. Estaban demasiado ocupadas intentando distanciarse de Camelia como para meterse en más problemas. Así que Camelia fue expulsada sin miramientos, y Samuel, al ver que ella ya no tenía valor, se marchó en busca de su próxima mujer rica. Atlas me dijo que ya podíamos ejecutar el plan. Eso mejoró aún más mi ánimo, derribar a Camelia y a su madre, y de paso separar a sus 3 amigas oportunistas y a Samuel. Siempre había sido parte del plan, solo que no esperaba que Camelia aún tuviera el descaro de venir a buscarme. Ale. El personal de seguridad dice que Camelia ya fue echada. Deberíamos salir. Bien. ¿Y tú? Guardé el equipaje y miré a Freya. ¿Vas a conducir tú o vienes conmigo? Ella sonrió con picardía. Obviamente voy contigo. ¿De verdad quieres que una conductora como yo haga un viaje largo sola? Me quedé un momento sin palabras y luego negué con una sonrisa amarga. Últimamente estaba demasiado distraído. El lugar de entrenamiento estaba en la provincia vecina, donde la asociación tenía terrenos propios. Y la empresa extranjera también había invertido en mejorar las instalaciones. Bajamos directamente al garaje y salimos en coche, pero no esperaba que, justo al doblar la esquina al salir del complejo, una figura se lanzara de repente hacia el coche. Pisé el freno con fuerza. Por suerte, iba despacio y logré detenerme a tiempo, aunque el cinturón me apretó el pecho con dolor. Al mirar con atención, mi ira estalló de inmediato. Era Camelia. «¿Estás loca?» Me quité el cinturón. Abrí la puerta y bajé del coche, señalándola mientras estaba sentada en el suelo. ¿Estás completamente loca? ¿Qué? ¿Quieres estafarme fingiendo un atropello? Camelia parpadeó con los ojos llenos de lágrimas, claramente también asustada. Tras unos segundos, habló con voz temblorosa. Yo, solo quería verte, pero yo no quiero verte. Esposo, llámame por mi nombre. La miré con furia. Además, ya no tenemos ninguna relación. ¿Para qué apareces como un fantasma? Quiero pedirte dinero prestado. Capítulo 8. Me quedé atónito. Incluso olvidé enfadarme. Pensé que había escuchado mal, así que pregunté por inercia. ¿Qué dijiste? Dije, Camelia se sorbió la nariz. Vine a pedirte dinero prestado. Mis cuentas están congeladas. Y anoche gasté el efectivo al cargar gasolina. ¿Y tus joyas y relojes caros? Pregunté frunciendo el ceño. Anoche entraron ladrones a casa y se llevaron todo. Después de decir eso, Camelia rompió a llorar sin poder contenerse. Me rasqué la parte posterior de la cabeza y, de repente, recordé que anoche Atlas, con esa sonrisa traviesa, dijo que me tenía una sorpresa. Sorpresa. En mi mente solté un, joder. ¿Así que había enviado a algún ladrón para vaciarle todo a Camelia? Atlas, de verdad eres un hijo ingrato que siempre fastidia a su propio padre. Maldije para mis adentros. Pero no sentí ni un poco de culpa. Caminé hacia Camelia. Quítate, ya estamos divorciados. No tengo ninguna obligación contigo, ni quiero tenerla, pero yo, si te robaron, ve a la policía, pero no vengas a molestarme. Apenas terminé de hablar, la aparté como si fuera un pollito. Justo cuando iba a dirigirme al asiento del conductor, sentí que me abrazaba con fuerza la pierna. No puedes irte, ahora no tengo nada, no puedes abandonarme. Te estás pasando, no. Dije eso y sacudí la pierna para quitármela de encima. Estaba a punto de subir al coche, cuando la vi abrazando sus rodillas, con los hombros temblando rítmicamente. Evidentemente, estaba llorando. Fruncí ligeramente el ceño. Ya no quedaba nada de aquella fría presidenta. Incluso dudé si, tras tantos golpes recientes, su estado mental se había visto afectado, como movido por algo inexplicable. Hice una seña hacia el coche para que Freya bajara. Ella tenía certificación como psicóloga. Mejor revisar la situación primero. Una cosa era vengarme de Camelia, pero no quería cargar con una tragedia mayor. Le expliqué en voz baja mis sospechas, y ella también frunció el ceño al mirar a Camelia, que sollozaba con expresión vacía. Unos minutos después, Freya realizó una evaluación preliminar. Hablando con ella y revisando detalles como sus pupilas, se levantó y asintió hacia mí. Tenías razón, tiene un problema psicológico leve, probablemente, por los golpes consecutivos. Está en un estado cercano a una crisis emocional. No es grave. Con reposo y evitando más estímulos, puede recuperarse. Al escuchar eso, solté un largo suspiro. Tras pensarlo un momento, decidí desviarme primero para llevarla al hospital y hacerle un chequeo completo. Después, dejaría a Atlas encargado de vigilarla. Dicho y hecho.
Ayudamos a Camelia a subir al coche y nos dirigimos al hospital. En el camino, no olvidé llamar a Atlas. No pude evitar sentirme sin palabras, esto se había salido de control. Más de 2 horas después, el médico revisó los resultados de Camelia, y coincidían en gran medida con la evaluación de Freya. La única diferencia era que había sufrido un leve golpe en la parte posterior de la cabeza y necesitaba reposo durante un tiempo. Miré la hora. Le pedí a Atlas que se encargara de vigilarla y decidí que debía llegar hoy mismo al lugar de entrenamiento. Vaya situación, suspiró Atlas. Alex, de verdad solo quería hacer una broma para ayudarte a desahogarte. No pensé que terminaría así. No es para tanto, como mucho. Fue la gota que colmó el vaso. Le di una palmada en el hombro. Miré alrededor y luego bajé la voz. ¿Qué pasa ahora con Samuel y esas 3 mujeres? Capítulo 9. Ya entrada la noche, Freya y yo finalmente llegamos al lugar de entrenamiento. Tras intercambiar saludos con el presidente Nin y los representantes de Black Ball Deportes Extremos, regresamos a nuestras habitaciones para descansar. Después de ducharme, mientras dejaba que el agua se evaporara de mi cuerpo, encendí el portátil. Inicié sesión con soltura en un correo extranjero. Atlas había enviado allí las últimas novedades sobre Samuel y los demás. Le eché un vistazo. Ahora los 4 ya habían mordido el anzuelo. Solo faltaba el último paso, meterlos en la red. Escribí, la seguridad es lo primero. Luego cerré el ordenador y me tumbé en la cama, listo para dormir. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Abrí los ojos. Me tomé un instante y me puse la bata antes de ir a abrir. Era Freya. Te preparé una sopa. ¿Quieres tomar un poco? Ah, gracias. Me quedé un momento sorprendido. Luego me aparté rápidamente para dejarla pasar. Aunque ya era tarde, no era correcto rechazar su buena intención. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba de vez en cuando el leve sonido de la cuchara contra la cerámica. Yo bebía la sopa en silencio, mientras ella apoyaba la barbilla en la mano, mirándome fijamente sin parpadear. Eso me hizo sentir un poco incómodo, y aceleré inconscientemente el ritmo al beber. Desde que comenzó el proceso de divorcio con Camelia, noté que Freya actuaba de manera distinta, como asistente, además de su trabajo habitual. Añadió algo más, orientación psicológica para mí. Al principio pensé que era simple preocupación entre compañeros, pero después del divorcio, la situación cambió aún más. Empezó a prepararme sopa por iniciativa propia, y a veces venía a mi casa, incluso cocinando una mesa llena de platos. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso ya había cruzado cierta línea. Yo soy una persona directa, así que le dije que, por ahora, no quería involucrarme en una nueva relación. Ella dijo que lo entendía, pero también afirmó con firmeza, te esperaré. Al ver que no comprendía, me explicó la razón. Venía de una familia médica prestigiosa en la capital, y desde pequeña había sido obligada a estudiar medicina, lo que la hacía infeliz. Incluso más tarde, al estudiar psicología, sentía que había desarrollado una leve depresión. Un día, navegando por foros extranjeros, vio mis videos desafiando las 8 pruebas de Ozaki y una entrevista mía. Eso encendió una chispa en su interior. Todos sentimos miedo en algún momento, pero debemos aprender a enfrentarlo e incluso a conquistarlo, aunque al final terminemos hechos pedazos. Esa breve respuesta en la entrevista la conmovió profundamente, así que cursó una segunda carrera. Obtuvo una doble titulación y decidió venir a trabajar conmigo. Para alguien como yo, que acababa de salir de la sombra de un matrimonio fallido, solo podía ir paso a paso, pero seguir así no era justo. Así que cuando la vi recoger sus cosas para irse, por impulso la detuve. Si logro completar este desafío y salir ileso, ¿qué tal si intentamos estar juntos? ¿No temes que sea otra Camelia? No hay nada que temer. De repente, un suave aroma la acompañó al acercarse. Freya dejó un ligero beso en mis labios, breve y delicado, como si fuera un sello que marcaba el inicio de algo nuevo. Capítulo 10. Medio mes después, Atlas me informó, las 4 presas habían caído en la red. Dejé temporalmente el entrenamiento. Me encerré en la habitación y revisé los resultados. Estos últimos días habían sido agotadores. No solo tenía que completar seriamente el entrenamiento específico, sino que también debía dividir mi energía para coordinar a los actores que Atlas había conseguido, empujando a Samuel y a esas 3 mujeres hacia el abismo. ¿A Samuel le gustaba aprovecharse de mujeres ricas y destruir familias ajenas? Entonces lo complacería, para que pasara el resto de su vida dentro de ese círculo. Desde el momento en que dejó a Camelia en busca de otra patrocinadora, hice que la Madame de J Country, organizada por Atlas, entrara en escena.
Ella le mostró pruebas de cómo algunos acompañantes masculinos ganaban enormes sumas en el círculo de esposas ricas de ese país. Tras unos días de lavado de mente, Samuel se convenció de que allí se ganaba mejor dinero, así que siguió a la Madame hasta J Country. Al principio, solo le pedía a la Madame que lo introdujera en el negocio, que siguiera las reglas y probara primero las ganancias. Después de unos días, hice que ella revelara intencionadamente historias como que algunos encontraban el amor verdadero, sembrando ideas peligrosas. Impulsado por la codicia, Samuel dejó de pensar con claridad y llevó su actitud manipuladora al extremo. Con la ayuda encubierta de la Madame, logró enganchar a una mujer poderosa con apariencia aceptable, pero olvidó algo: en J Country, el poder del dinero lo es todo. El ingenuo empezó a provocar a personas influyentes, tal como había hecho conmigo en el pasado. El resultado fue inmediato: lo golpearon y lo arrojaron a un club donde diversas mujeres adineradas con gustos extremos buscaban entretenimiento. Allí, solo le quedaría sobrevivir humillándose por el resto de su vida. Deslicé hasta el final de su archivo. Había una foto suya dentro de una jaula de hierro, comiendo de un recipiente como si fuera un animal. Luego abrí otra carpeta. Era sobre las 3 amigas de Camelia, pero solo había una foto de ellas discutiendo con alguien, junto con una explicación escrita. Decía que todo era consecuencia de sus propios actos. Después de abandonar a Camelia, se fueron a la península a disfrutar de la vida. Las personas que había preparado ya estaban listas para actuar, pero, inesperadamente, apenas aterrizaron. No se sabe cómo. Se enteraron de un club clandestino interesante y fueron directamente allí. Ese lugar era un caos total. Había desde personas enfermas hasta miembros de cierto tipo de secta. Por casualidad, las 3 tuvieron un conflicto con miembros de esa secta por una mujer atractiva, e incluso se atrevieron a agredirlos. Después de eso, desaparecieron. Hasta ahora, tras múltiples búsquedas sin resultado, han sido clasificadas como personas desaparecidas. Solo se puede decir que, a veces, quienes hacen el mal terminan recibiendo su propio castigo. Al ver todo esto, no sentí ninguna emoción. Simplemente eliminé los archivos y cerré la cuenta de correo. Después de hacer todo eso, miré por la ventana y luego me di la vuelta para continuar con el entrenamiento. El verdadero acto principal estaba a punto de comenzar. Capítulo 11. Una semana después, estaba de pie frente al muro del diablo de la cascada Ángel. El estruendo del agua era ensordecedor. No muy lejos, una enorme cortina de agua caía desde 979 metros de altura, y la niebla que levantaba empapaba la escarpada pared rocosa. Cerré los ojos. Con el rugido constante del agua, mi mente se fue calmando poco a poco, como si me hubiera fundido con la naturaleza. Todo pensamiento innecesario, la transmisión en directo, conquistar la cascada, quedó atrás. Me acerqué al punto de inicio previamente establecido. La escalada comenzó. Los apoyos resbaladizos eran una prueba extrema tanto de la fuerza como de la técnica del escalador. El tiempo pasaba segundo a segundo. A veces, con el rabillo del ojo, veía como todo abajo se volvía diminuto. Mi cuerpo, con el esfuerzo continuo, empezaba a mostrar señales de fatiga. En ese momento no había vuelta atrás, solo seguir ascendiendo. Al llegar a la parte media, era una confrontación absoluta entre la voluntad y la naturaleza. Allí había inclinaciones desesperantes que requerían impulsarse varias veces para alcanzar el siguiente punto de apoyo. Cada decisión estaba ligada a la vida o la muerte. El dolor desgarrador en los brazos inundaba mi mente, y mis tobillos, tras tantos esfuerzos, empezaban a temblar. Cuando llegué a la fase final, mi conciencia comenzó a nublarse, y mi respiración se volvió irregular. Imágenes aparecieron en mi mente. La primera solicitud de divorcio que Camelia rompió. Las fotos provocadoras enviadas por Samuel. El frío mazo del juez. La expresión cruel de la madre de Camelia. La sonrisa descarada de Atlas. Y también, los ojos de Freya, llenos de preocupación y confianza. No puedo rendirme. Apreté los dientes y, exprimiendo hasta la última gota de fuerza, clavé mis dedos en las grietas de la roca, apoyando mis tobillos temblorosos en los salientes. Avancé, centímetro a centímetro, cuando finalmente mis dedos tocaron y sujetaron firmemente el borde superior. Entregué por última vez todo el peso de mi cuerpo a mis brazos y, con un gruñido profundo, logré subir a la cima plana. Una inmensa sensación de agotamiento, junto con una claridad indescriptible que trascendía la vida y la muerte, me inundó al mismo tiempo, pero mi mente estaba completamente lúcida. Lo había logrado. En ese momento, el sol atravesó las nubes e iluminó todo mi cuerpo. Me puse de pie con esfuerzo,
contemplando aquel paisaje sublime, mientras las lágrimas corrían en silencio. No eran de tristeza, sino de liberación absoluta. Después de 5 años y medio, yo, Alexia, había completado con vida el tercer desafío de las pruebas de Ozaki. En ese instante, el ruido de un helicóptero se escuchó a lo lejos. El arnés de seguridad descendió directamente. Me lo coloqué con destreza y levanté el pulgar hacia arriba. Al segundo siguiente, mi cuerpo se elevó en el aire. Abrí los brazos instintivamente, dejándome llevar mientras volaba en el cielo. A partir de ahora, la vida volvía a empezar. Mi historia entraba en un nuevo capítulo. Esa noche, celebramos alrededor de una hoguera en el campamento temporal. El presidente Nin me tomó de la mano, brindando copa tras copa, e incluso, ligeramente ebrio, gritaba que quería jurar hermandad conmigo. Esta vez, el desafío se transmitió en directo, y la presión sobre él fue enorme. Se podría decir que apostó todo su futuro en ello. Por suerte, el resultado fue perfecto, y todos celebraron. El representante de Black Ball transmitió un mensaje de la dirección. La recompensa había pasado de 5 a 10 millones de dólares. Sin embargo, esperaban que, incluso si en el futuro dejaba de afrontar desafíos de este nivel, pudiéramos seguir colaborando. Por ejemplo, que participara como juez en alguna gran competición. Por supuesto, acepté con gusto. Siempre había sido así, y la colaboración había sido muy agradable. Durante toda la celebración, Freya permaneció sentada en silencio con su copa, y cuando nuestras miradas se encontraban, siempre me dedicaba una dulce sonrisa. Cuando terminó la fiesta, nos sentamos juntos sobre una gran roca en el campamento, mirando las estrellas. No hablamos mucho, ambos disfrutábamos de esa rara tranquilidad, pero, sin darnos cuenta, nuestras manos se entrelazaron. Capítulo 12. Después de regresar al país. Las noticias sobre mí y el veredicto contra Camelia y su madre desataron al mismo tiempo intensas discusiones en Internet, pero las reacciones fueron completamente opuestas. Debido a que había completado dominio de la vida, una de las 8 pruebas de Ozaki, fui considerado como alguien que traía honor a la nación y recibí elogios generalizados. Mientras tanto, Camelia y su madre se convirtieron en blanco de condena universal. Tras 2 meses de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, la madre de Camelia recibió un severo castigo legal. Bajo la apariencia de construir una escuela de arte mediante caridad personal, había abusado repetidamente de menores en la escuela, e incluso había obligado a chicos y chicas jóvenes a proporcionar favores sexuales para alcanzar sus objetivos. También había detenido ilegalmente a denunciantes y les había inyectado medicamentos psiquiátricos para destruir pruebas. Además, durante su mandato como presidenta, cometió evasión fiscal. Al final, múltiples cargos fueron acumulados. La madre de Camelia fue condenada a cadena perpetua. Otros individuos involucrados en el caso también fueron sentenciados en el acto, recibiendo penas de prisión que iban de 10 a 20 años. Entre ellos, estaba Camelia. Ella había ocultado los crímenes a sabiendas e incluso había participado en ellos, lo que le valió una condena de 10 años de prisión. Al ver esto, me quedé completamente paralizado. De verdad no sabía que Camelia estuviera involucrada en nada de esto, pero al momento siguiente, negué con la cabeza y esbocé una leve sonrisa. No era de extrañar que la policía solo me hubiera interrogado una vez después de abrir el caso. Desde el momento en que la conocí hasta nuestro matrimonio, mi participación solo había sido con aquella marca de actividades al aire libre, y únicamente en sus primeras etapas. Después de eso, me había centrado en ser streamer de contenido al aire libre mientras también me ocupaba del hogar. Y tras convertirse en directora ejecutiva, rara vez estaba en casa. ¿Cómo podría haber sabido yo los secretos entre ella y su madre? Dejé la tableta sobre la mesa de centro y caminé hacia el balcón, quedándome un poco absorto. No sé cuánto tiempo pasó, cuando de pronto sentí una calidez en la palma de mi mano. Al girar la cabeza instintivamente, me di cuenta de que Freya se había acercado en algún momento sin que lo notara. ¿Estás pensando en algo que te hace infeliz? No, apreté suavemente su mano, tan delicada como si no tuviera huesos. Es solo que, al mirar todo el camino recorrido estos años, se siente un poco irreal. Ella no dijo nada, solo se puso ligeramente de puntillas y dejó un suave beso en mi mejilla. Luego preguntó, ¿y ahora? La miré. El atardecer la envolvía con un suave halo dorado. Eso hizo que mi corazón regresara a un estado de calma y calidez. Los dolores punzantes del pasado, el odio intenso, y también la conmoción y el suspiro que sentí al enterarme de que Camelia había participado en los crímenes, todo se fue asentando. Me giré y, de forma natural,
La rodeé con mis brazos. Y ella, dócilmente, se apoyó en mí. Freya, murmuré sobre su cabello. Gracias. Cuando yo no podía ver el futuro con claridad. Fuiste tú quien me señaló el camino. Ella negó suavemente en mis brazos. Fuiste tú quien salió adelante. Yo solo te acompañé durante un tramo del camino en la noche. En ese momento, la tableta sobre la mesa de centro ya se había apagado sola, y todo lo del pasado parecía haber quedado aislado en otro tiempo y espacio. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, y los altos edificios afuera comenzaron a encender sus luces. Permanecimos así, apoyándonos el uno en el otro durante un buen rato. Entonces, de repente, dije, tengo hambre. ¿Hoy podemos no comer comida nutritiva? ¿Qué tal si vamos a probar ese nuevo restaurante privado que abrieron? Claro. Freya levantó la cabeza de mi pecho, con los ojos curvados como lunas crecientes. Pero primero dejemos algo claro, come menos picante. Todavía estás en periodo de recuperación. A la orden, prometo no ser glotón. Después de eso, nos miramos y sonreímos. Y luego salimos tomados de la mano hacia la puerta. No fuimos en coche, sino que nos fundimos en el mar de luces de los hogares, atravesando la multitud bulliciosa de la calle. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero las luces ya estaban encendidas, y la persona que importaba estaba a mi lado.